El área de descanso. La vida de un camionero está llena de rutas solitarias y largas horas al volante, con la única compañía de la radio y el murmullo constante del motor. Aquella noche, el clima había empeorado rápidamente y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que presagiaban tormenta. La carretera serpenteaba por un paso de montaña y la niebla era tan densa que apenas podía ver más allá del capó de mi camión. Llevaba varias horas manejando sin descanso y mis ojos empezaban a cerrarse involuntariamente. Decidí que era mejor buscar un lugar seguro para detenerme y tomar un breve descanso. Recordé que había un área de descanso un poco más adelante y aunque no estaba en las mejores condiciones, era mejor que nada. Mientras avanzaba lentamente por la carretera, mis pensamientos se desvanecían en la monotonía del trayecto. De repente, sentí una vibración extraña en el volante y una alarma se encendió en mi tablero. Los frenos habían fallado. El pánico se apoderó de mí. Intenté bombear el pedal, pero no había respuesta. La gravedad me empujaba cuesta abajo, acelerando cada vez más, y la carretera sinuosa hacía difícil mantener el control. En medio de la desesperación, escuché una voz, suave pero clara, como si viniera de algún lugar dentro de la cabina. A la derecha, susurró la voz. Sin pensarlo, giré el volante hacia la derecha y vi una desviación apenas visible en la niebla. El camión salió de la carretera principal y comenzó a reducir la velocidad, como si una mano invisible lo estuviera frenando. Finalmente, el vehículo se detuvo por completo en un pequeño claro, un área de descanso olvidada por el tiempo. Bajé del camión, temblando, tratando de recuperar el aliento. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, densa y fría, casi tangible. Miré a mi alrededor y vi una pequeña estructura de madera, una antigua estación de servicio abandonada. Me acerqué a ella, buscando refugio y tratando de entender qué había pasado. Al entrar, el aire estaba cargado con el olor a moho y humedad. La luz de mi linterna reveló paredes descascaradas y muebles cubiertos de polvo. Decidí sentarme y tratar de calmarme, intentando racionalizar lo que acababa de ocurrir. ¿Había realmente escuchado una voz? ¿O era simplemente mi mente jugando trucos debido al agotamiento? Mientras mi mente vagaba, noté algo extraño en una de las paredes. Una serie de fotos antiguas, enmarcadas y cubiertas de polvo, mostraban lo que parecía ser un homenaje a varios conductores de camiones. Cada foto tenía una pequeña placa con un nombre y una fecha. Me acerqué para ver mejor y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todas las fechas correspondían a accidentes fatales en esa misma carretera. Uno de los marcos llamó particularmente mi atención. Mostraba a un hombre joven, sonriente, con un camión similar al mío de fondo. La placa decía que había muerto en un accidente debido a una falla en los frenos, exactamente en el mismo paso de montaña por el que había pasado. Sentí una conexión instantánea, como si algo me uniera a ese hombre. Supe, de alguna manera, que él había sido quien me guió hasta este lugar seguro. Decidí quedarme en la estación durante la noche, incapaz de continuar con el viaje debido al estado del camión y al terror latente en mi mente. A medida que la noche avanzaba, los ruidos de la tormenta afuera se hicieron más intensos. El viento aullaba y la estructura crujía bajo la presión. Intenté dormir en una vieja silla, pero el miedo y la adrenalina me mantenían despierto. Cerca de la medianoche, un golpe fuerte en la puerta me hizo saltar de la silla. Mi linterna parpadeó mientras apuntaba hacia la entrada. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando solo la oscuridad y la niebla del exterior. Me acerqué con cautela, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Al asomarme, no vi a nadie. Sin embargo, un susurro volvió a llenar el aire, esta vez más claro. No estás solo. Regresé al interior y cerré la puerta con fuerza, tratando de bloquear cualquier pensamiento irracional. La voz era real, o al menos así lo sentía. Traté de buscar alguna señal de que no estaba perdiendo la razón. De repente, el radio del camión se encendió por sí solo. La estática llenó el aire, seguida por una voz entrecortada que decía, «Ayuda». Mis manos temblaban mientras intentaba ajustar el dial, pero la voz seguía siendo confusa y distante. La tormenta afuera parecía intensificarse, y los truenos retumbaban como si el cielo mismo estuviera a punto de desmoronarse. Me senté de nuevo en la silla,
intentando procesar todo. Estaba claro que algo más allá de mi comprensión estaba ocurriendo. Al amanecer, la tormenta cesó y la niebla comenzó a disiparse. Salí del refugio y examiné mi camión. Los frenos seguían sin funcionar, pero por suerte, la carretera principal no estaba muy lejos. Decidí caminar hasta la próxima estación de servicio para pedir ayuda. Mientras me alejaba, miré una vez más hacia la estación abandonada. Sentí una presencia observándome, pero esta vez no era de miedo. Era como un agradecimiento silencioso. Caminé durante lo que parecieron horas hasta que finalmente vi una estación de servicio moderna. Entré y expliqué lo sucedido al encargado, quien me miró con incredulidad. Esa área de descanso fue cerrada hace años, dijo. Ha habido demasiados accidentes en esa carretera. Le conté sobre las fotos y la voz que escuché. El encargado asintió lentamente, como si hubiera escuchado historias similares antes. Dicen que el espíritu de uno de los conductores aún ronda esa área, ayudando a otros en problemas, comentó con una expresión seria. Algunos creen que no puede descansar hasta que su historia sea contada. Con la ayuda del encargado, arreglamos una grúa para recoger mi camión. Mientras esperábamos, miré hacia las montañas. Las sombras parecían moverse en la distancia, como si algo o alguien estuviera vigilando. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido esa noche. Había sido guiado por un espíritu, un alma en pena que había encontrado una forma de ayudar a otros, incluso en la muerte. El camión fue llevado al taller y los frenos reparados. Mientras esperaba, no podía dejar de pensar en la promesa que había hecho en silencio. Decidí que debía contar la historia, no solo para encontrar consuelo, sino para honrar a aquel conductor que había sacrificado su paz para salvar a otros. Volví a la carretera, esta vez con una nueva perspectiva. Cada curva, cada montaña, cada tramo solitario tenía un significado diferente. Sabía que no estaba solo, y que en algún lugar, el espíritu de aquel conductor seguiría vigilando, protegiendo a aquellos que, como yo, se enfrentaban a los peligros de la carretera. Sin embargo, nunca más volví a pasar por ese paso de montaña sin recordar la voz que me guió en mi momento de necesidad. Y cada vez que lo hacía, un escalofrío recorría mi cuerpo, recordándome que el terror en la carretera es real y que a veces las almas perdidas encuentran formas inesperadas de hacer el bien, incluso después de la muerte. Con el tiempo, las historias de la vieja estación de descanso se convirtieron en leyenda entre los camioneros. Algunos decían que habían escuchado la misma voz, que habían sentido la misma presencia. Yo sabía que era más que una leyenda. Era una verdad aterradora y trágica que marcó mi vida para siempre. La curva mortal. Mi nombre es Marcos Méndez y he sido trailero durante más de una década. Vivo en el estado de Veracruz, México, y mi trabajo me ha llevado a recorrer casi todas las carreteras de este hermoso pero a veces ominoso país. He visto de todo en el camino, desde accidentes desgarradores hasta encuentros con personas que te hacen cuestionar la realidad. Pero ninguna experiencia se compara con lo que viví en aquella maldita curva de la carretera federal. Era una tarde de verano cuando me encontraba en mi ruta habitual hacia Puebla. Había salido temprano de Veracruz con una carga de mercancías que debía entregar al día siguiente. Como siempre, la carretera estaba tranquila y el sol comenzaba a descender lentamente sobre el horizonte. Estaba disfrutando de la vista de los campos verdes y las montañas a lo lejos cuando me acerqué a la curva que cambiaría mi vida para siempre. La curva en cuestión era conocida entre los traileros como la Curva del Diablo. No solo por su peligrosidad debido a la pronunciada pendiente y las condiciones climáticas impredecibles, sino también por las historias que la rodeaban. Muchos decían que era un punto negro en la carretera, donde había ocurrido una cantidad alarmante de accidentes fatales a lo largo de los años. Y, según la leyenda entre los conductores, las almas de las víctimas aún vagaban por ese tramo de carretera. Mientras me aproximaba a la curva, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. El ambiente se volvió más pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura y palpable. Mis manos se aferraron con fuerza al volante mientras mis ojos se mantenían fijos en la carretera sinuosa que se extendía ante mí. A medida que doblé la curva, una visión horrible se reveló ante mis ojos.
Al borde de la carretera, entre la maleza alta y los árboles retorcidos, vi figuras borrosas y fantasmales. Eran sombras oscuras, apenas visibles entre la penumbra del atardecer. Sus formas parecían moverse de manera errática, como si estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de agonía y desesperación. El sudor frío comenzó a empapar mi frente mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No podía apartar la mirada de aquellos espectros, cuya presencia parecía emanar una tristeza profunda y un dolor insondable. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Tal vez el cansancio del largo viaje estaba afectando mis sentidos. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que estaba viendo era real. Aquellas figuras no eran simples trucos de luz o sombras proyectadas por los árboles. Eran algo más, algo que no podía explicar con palabras. Mantuve mi velocidad constante, tratando de pasar lo más rápido posible por ese tramo maldito de carretera. Sin embargo, las figuras parecían seguirme con la mirada, como si estuvieran esperando algo. Una voz en mi cabeza me instaba a alejarme lo más rápido posible de aquel lugar, pero una fuerza inexplicable me mantenía hipnotizado, incapaz de apartar la vista de aquella escena sobrenatural. Finalmente, cuando logré dejar atrás la curva y las figuras desaparecieron de mi vista, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sentí como si hubiera sobrevivido a algo terrible, algo que estaba más allá de mi comprensión. El resto del viaje transcurrió en un silencio incómodo, mientras mi mente se repetía una y otra vez la imagen de aquellos espectros en la carretera. Al llegar a Puebla, descargué la mercancía con manos temblorosas. Mis compañeros traileros notaron mi estado de ánimo sombrío y me preguntaron qué me pasaba. No sabía cómo explicarles lo que había visto sin sonar como un loco, así que simplemente balbuceé algo sobre el cansancio y la necesidad de descansar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la litera de mi camión, las figuras espectrales seguían apareciendo en mis sueños. Eran rostros desfigurados por el dolor y las lágrimas, voces susurrantes que pedían ayuda y perdón. Me desperté sudando y jadeando, con la sensación de que algo oscuro y malévolo había tomado residencia en mi mente. Desde entonces, he evitado pasar por la curva del diablo siempre que he tenido la oportunidad. He buscado rutas alternas, aunque impliquen kilómetros adicionales y más tiempo de viaje. Pero sé que nunca podré escapar completamente de aquella experiencia. Las imágenes de aquellas figuras espectrales siguen persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión racional. Cada vez que escucho a otros traileros hablar sobre encuentros similares en otras carreteras, me estremezco. No estoy solo en mi experiencia. Hay muchos como yo que han sido testigos de lo inexplicable, de lo sobrenatural que se esconde en las sombras de las carreteras desoladas. Mi nombre es Marcos Méndez, y mi encuentro con las figuras espectrales en la curva del diablo me ha enseñado que hay lugares en este mundo donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es delgado y frágil. La carretera puede ser un lugar de belleza y libertad, pero también esconde secretos oscuros y peligrosos. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, te aconsejo que mantengas los ojos abiertos y el pie en el acelerador, porque nunca sabes qué podría estar acechando en las sombras, esperando su momento para manifestarse ante ti. Mi nombre es Juan García, soy trailero y vivo en el estado de Sonora, México. He pasado más de la mitad de mi vida conduciendo por las carreteras de nuestro vasto país, transportando todo tipo de cargas desde alimentos perecederos hasta maquinaria pesada. Mi vida ha sido una serie de rutinas, kilómetros interminables y estaciones de servicio. Sin embargo, hay una noche en particular que me marcó para siempre, una noche en la que fui testigo de algo que desafía toda lógica y razón. Era una noche de verano, una de esas en las que el calor del día se niega a ceder, incluso cuando el sol ya se ha escondido tras el horizonte. Había salido de Hermosillo alrededor de las 6 de la tarde, con la intención de llegar a Mexicali para la madrugada siguiente. La carretera estaba tranquila, apenas unos pocos vehículos, la mayoría de ellos trailers como el mío, compartiendo el camino.
Aproximadamente a la medianoche, mientras atravesaba un tramo especialmente desolado del desierto de Sonora, algo llamó mi atención. A un lado de la carretera, bajo la tenue luz de la luna, distinguí la figura de una mujer. Estaba parada cerca de la línea blanca que delimitaba el asfalto, vestida con una sencilla falda blanca y una blusa que alguna vez debió haber sido de un color brillante, pero que ahora estaba empapada en sudor y polvo del desierto. Tenía el cabello largo y oscuro, que se agitaba ligeramente con la brisa nocturna. A medida que me acercaba, pude ver que levantaba una mano, pidiendo ayuda. El instinto me hizo frenar. Algo en su figura, quizás la desesperación en su postura, me hizo pensar que no podía dejarla allí. Detuve el camión unos metros adelante y retrocedí lentamente. Cuando llegué a su lado, bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté si necesitaba ayuda. Su respuesta fue un simple sí y un gesto de asentimiento con la cabeza. Le abrí la puerta y ella subió sin decir una palabra. Parecía exhausta, como si hubiera estado caminando durante horas. No pregunté más, pensando que cualquier cosa que le hubiera pasado debía ser lo suficientemente seria como para que ella no quisiera hablar de ello. Mientras avanzábamos en silencio, me percaté de que sus manos temblaban ligeramente y que miraba al frente con una expresión ausente, como perdida en sus pensamientos. Seguimos así por varios kilómetros, el silencio solo interrumpido por el rugido del motor y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mi mente no dejaba de darle vueltas a su presencia en medio de la nada. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado hasta ese punto tan remoto? Finalmente, vi las luces del próximo pueblo en la distancia. Sentí un alivio inmediato, pensando que pronto podría dejarla en un lugar seguro donde pudiera recibir ayuda. Sin embargo, al llegar a la entrada del pueblo y detenerme en la primera estación de servicio, algo increíble sucedió. Volteé hacia el asiento del copiloto para decirle que habíamos llegado, pero ella ya no estaba allí. El asiento estaba vacío. Me quedé paralizado por un momento, el corazón latiéndome en los oídos. ¿Cómo era posible? No había manera de que se hubiera bajado del camión sin que yo lo notara. El sudor frío comenzó a escurrirme por la frente y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Salí del camión y revisé los alrededores, pensando que tal vez se había bajado en algún momento mientras disminuía la velocidad, pero no había rastro de ella. Desconcertado y asustado, entré a la estación de servicio y le conté al encargado lo que había pasado. Él me miró con una mezcla de compasión y sorpresa, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Me dijo que no era el primer conductor que hablaba de una mujer en esa carretera. Me llevó a un rincón de la tienda y me mostró una vieja fotografía enmarcada en la pared. Era la misma mujer que había subido a mi camión. Mi corazón se detuvo al leer la placa que acompañaba la foto, en memoria de Laura Hernández, fallecida en un accidente en esta carretera el 15 de junio de 1995. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era posible que hubiera recogido a un fantasma? La idea me parecía absurda, pero no había otra explicación. Sentí una mezcla de terror y tristeza por aquella mujer que, aparentemente, seguía pidiendo ayuda años después de su muerte. El encargado me contó que Laura había muerto en un trágico accidente cuando su coche se desvió de la carretera y se estrelló contra unas rocas. Desde entonces, muchos conductores afirmaban haberla visto pidiendo ayuda en el mismo lugar donde había recogido a la mujer. Esa noche apenas pude dormir. El rostro de Laura y su misteriosa desaparición no dejaban de rondar mi mente. Al día siguiente, antes de retomar mi camino, visité el pequeño cementerio del pueblo. Encontré su tumba, sencilla y olvidada, cubierta de maleza y tierra. Me arrodillé frente a ella y recé una oración por su alma. No sé si eso hizo alguna diferencia, pero sentí que era lo correcto. Desde ese día, cada vez que paso por ese tramo de carretera, miro con atención, esperando verla nuevamente, pero nunca volvió a aparecer. La experiencia me dejó una huella imborrable, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que algunas almas, por alguna razón, no pueden encontrar paz. Han pasado varios años desde ese encuentro y aunque sigo en la carretera, cada vez que veo a alguien haciendo autostop, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. El recuerdo de Laura,
esa mujer que se desvaneció en el aire, se ha quedado conmigo como una advertencia silenciosa de que no todas las historias tienen una explicación lógica. He escuchado muchas historias similares de otros conductores, relatos de encuentros extraños y apariciones en la carretera. Algunos de mis colegas se burlan y dicen que son solo cuentos para asustar a los novatos, pero yo sé lo que vi y sé que Laura estaba allí, aunque solo fuera por un momento. Las carreteras pueden ser solitarias y desoladas, y a veces, en esas largas noches, me pregunto cuántas almas errantes hay por ahí, buscando una última oportunidad de ser vistas, de ser escuchadas. Conducir de noche ya no es lo mismo para mí, siempre llevo una pequeña vela en mi camión, una ofrenda simbólica para aquellos que han encontrado su final en el asfalto. La enciendo en cada parada, esperando que les brinde un poco de paz, donde quiera que estén. Mi nombre es Juan García, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que, aunque podamos trazar rutas y destinos, hay caminos que no podemos controlar y hay viajeros que no podemos ver. En cada viaje, llevo conmigo la memoria de Laura y la certeza de que hay misterios que nunca podremos desentrañar. Desde esa noche, he compartido mi historia con otros conductores y amigos. Algunos me creen, otros piensan que es solo una historia más para pasar el tiempo en las paradas nocturnas. Pero cada vez que alguien me cuenta sobre una aparición o un encuentro extraño, los escucho con atención, sabiendo que hay más verdades en el camino de las que podemos comprender. Así es la vida del trailero, kilómetros de asfalto, soledad y, a veces, encuentros que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. La historia de Laura es solo una de muchas que existen en las carreteras de México y del mundo, y es una prueba de que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Con cada viaje, sigo adelante, recordando siempre que hay quienes todavía buscan su camino de vuelta a casa. El desaparecido. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy trailero desde hace más de 20 años. Vivo en el estado de Jalisco, México, y he recorrido casi todas las carreteras de este vasto país. Durante todos estos años he vivido numerosas experiencias en el camino, algunas alegres y otras tristes, pero ninguna tan inquietante como la que estoy a punto de relatar. Este suceso me marcó profundamente y aún hoy, cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Era una noche de invierno, el aire frío y seco del norte cortaba como navajas. Había salido de Guadalajara temprano en la mañana con una carga de productos agrícolas que debía entregar en Ciudad Juárez. La ruta era larga y solitaria, especialmente en los tramos que atravesaban el desierto de Chihuahua. La carretera estaba desierta, apenas algunos pocos vehículos a lo largo del día y mucho menos durante la noche. Esa noche en particular, estaba atravesando un tramo especialmente aislado, sin luces ni señales de civilización a la vista. El reloj del camión marcaba las 2 de la madrugada y la oscuridad parecía absorber todo a su alrededor. De repente, vi una figura en la distancia, caminando al borde de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir que era un hombre haciendo autostop. El hombre parecía estar en sus 30 y tantos, con una chaqueta vieja y jeans desgastados. Su rostro, aunque apenas visible en la penumbra, reflejaba cansancio y desesperación. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté si necesitaba ayuda. Él asintió y me pidió un aventón, diciendo que llevaba horas caminando y que cualquier lugar más adelante estaría bien para él. Le abrí la puerta y subió al camión. Se acomodó en el asiento del copiloto y soltó un suspiro de alivio. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Javier. No ofreció muchos detalles sobre sí mismo y no quise presionarlo. Algo en su mirada me decía que había pasado por algo difícil. Seguimos conduciendo en silencio, el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. De vez en cuando, Javier miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Intenté hacerle algunas preguntas para romper el hielo, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Finalmente, decidí dejarlo en paz y concentrarme en la carretera. Después de unos 20 minutos, el sueño empezó a hacerme mella.
Los kilómetros recorridos durante el día y la monotonía de la carretera estaban pasando factura. Decidí que en la próxima estación de servicio me detendría para tomar un café y descansar un poco. Le mencioné esto a Javier y él simplemente asintió, sin apartar la vista de la ventana. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Al acercarnos, noté que estaba casi desierta, solo un par de camiones estacionados y las luces intermitentes de las bombas de gasolina. Me detuve cerca de la entrada y apagué el motor. Me volví hacia Javier para decirle que bajaría a comprar algo de beber, pero para mi sorpresa, el asiento del copiloto estaba vacío. Miré alrededor del camión, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había nadie a la vista. La puerta del copiloto estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que yo lo notara. El pánico empezó a invadir mi mente. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera así? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. Salí del camión y revisé los alrededores, caminando alrededor de la estación y buscando algún rastro de Javier. No había nada. Ni una huella, ni una señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Desesperado, entré a la tienda de la estación y le pregunté al encargado si había visto a alguien bajar de mi camión. Me miró confundido y me dijo que no había visto a nadie. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había imaginado todo? ¿Había recogido a alguien que no existía? Regresé al camión y me senté en el asiento del conductor, tratando de calmarme. Todo parecía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Encendí el motor y decidí seguir adelante, pensando que tal vez, de alguna manera, encontraría una explicación. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en Javier y en su desaparición. Al llegar a Ciudad Juárez, entregué mi carga y traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la experiencia me seguía atormentando. Hablé con algunos colegas traileros sobre lo ocurrido, esperando que alguien tuviera una explicación o hubiera vivido algo similar. Algunos me escucharon con escepticismo, otros con interés, pero ninguno tenía una respuesta. Pasaron los días y las semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía dejar de pensar en aquella noche. Decidí investigar más a fondo. Volví a la estación de servicio donde había recogido a Javier y hablé con el encargado nuevamente. Esta vez, me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que varios años atrás, un hombre llamado Javier había sido encontrado muerto en esa carretera, víctima de un atropello. Desde entonces, varios conductores afirmaban haberlo visto haciendo autostop en la misma zona donde yo lo recogí. Todos describían la misma apariencia, la misma chaqueta vieja y los jeans desgastados. La historia me dejó paralizado. ¿Había recogido a un fantasma? ¿Era posible que Javier estuviera buscando ayuda aún después de su muerte? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la evidencia. Decidí visitar el lugar donde ocurrió el accidente, esperando encontrar alguna señal, algo que me ayudara a comprender. Cuando llegué al lugar, me arrodillé y recé una oración por Javier. No sé si eso le trajo paz, pero sentí que era lo correcto. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, miro con atención, esperando ver a Javier nuevamente. Pero nunca volvió a aparecer. La experiencia me dejó una marca imborrable. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, encuentros que desafían la lógica y la razón. Aunque sigo conduciendo por las carreteras de México, lo hago con una nueva perspectiva, consciente de que hay más en el camino de lo que podemos ver. He compartido mi historia con otros conductores y amigos, algunos me creen, otros piensan que es solo una historia para pasar el tiempo en las paradas nocturnas. Pero yo sé lo que vi, y sé que Javier estaba allí, aunque solo fuera por un momento. La carretera puede ser solitaria y desolada, pero también está llena de misterios que nunca comprenderemos completamente. Con cada viaje, llevo conmigo la memoria de Javier y la certeza de que hay almas que todavía buscan su camino. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que, aunque podamos trazar rutas y destinos, hay caminos que no podemos controlar y hay viajeros que no podemos ver. Así es la vida del trailero,
kilómetros de asfalto, soledad y a veces, encuentros que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. La historia de Javier es solo una de muchas que existen en las carreteras de México y del mundo, y es una prueba de que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Con cada viaje, sigo adelante, recordando siempre que hay quienes todavía buscan su camino de vuelta a casa. En las noches solitarias, cuando la carretera se extiende interminable frente a mí, no puedo evitar pensar en Javier y en todos los demás que pueden estar vagando por las mismas rutas, atrapados entre este mundo y el siguiente. A veces, en esas horas de oscuridad total, creo ver sombras en la distancia, figuras que parecen desvanecerse cuando me acerco. Pero nunca estoy seguro de si es mi imaginación o algo más. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya no puedo simplemente detenerme y ofrecer un aventón sin pensar en Javier y en su misteriosa desaparición. Aunque sigo ayudando a los necesitados, lo hago con una cautela que antes no tenía. He aprendido a respetar la carretera y los secretos que guarda. La vida de un trailero es solitaria y, a veces, peligrosa, pero también está llena de historias, de encuentros y de misterios. La historia de Javier es solo una de las muchas que he escuchado y vivido en mis años de conducción. Y aunque nunca pueda olvidar lo que sucedió, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente. La carretera es un lugar de paso, tanto para los vivos como para los muertos. Con cada viaje, llevo una pequeña ofrenda, una vela que enciendo en cada parada, esperando que brinde un poco de luz y paz a aquellos que todavía están buscando su camino. Es mi manera de honrar a Javier y a todos los que, como él, han encontrado su final en el asfalto. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver y que a veces los encuentros más extraños pueden dejarnos con más preguntas que respuestas. Pero sigo adelante, 1 kilómetro a la vez, llevando conmigo la memoria de aquellos que se han cruzado en mi camino, sabiendo que hay misterios que nunca podremos desentrañar completamente. El accidente. Mi nombre es Agustín Figueroa. Soy trailero de profesión, oriundo de algún rincón olvidado del Estado de México. Durante años he recorrido las carreteras de este vasto país, transportando mercancías de un punto a otro en mi robusto camión. He visto mucho en mis años al volante, pero hay una historia que me atormenta desde hace tiempo, algo que presencié y que desafía toda lógica y razón. Sucedió en una noche de noviembre, hace ya varios años. Me encontraba conduciendo por la carretera 57, esa que serpentea entre los paisajes áridos y montañosos del centro del país. Era una madrugada tranquila, con el cielo oscurecido por nubes grises que amenazaban con una tormenta. Mis faros iluminaban la carretera vacía frente a mí, mientras la radio emitía estática y algún que otro programa nocturno de música ranchera. De repente, algo llamó mi atención en la distancia. Al principio, apenas era un destello, una luz fugaz que parpadeaba entre los árboles a un lado del camino. A medida que me acercaba, distinguí las luces intermitentes de una ambulancia y varios autos detenidos en el arcén. Instintivamente, reduje la velocidad y me preparé para lo que parecía ser un accidente. Al llegar más cerca, la escena se volvió surrealista. Había un vehículo volcado, sus luces destellaban en la penumbra de la noche, pero no había signos de vida ni movimiento. Las luces de la ambulancia estaban encendidas, pero no había paramédicos ni rescatistas alrededor. La quietud era opresiva, casi tangible. Me detuve frente al accidente, paralizado por la confusión y el desconcierto. Bajé de mi camión y caminé con paso vacilante hacia el vehículo volcado. Aunque no soy un hombre supersticioso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba. Al llegar al lado del auto, miré a través de la ventana rota. El interior estaba vacío, los asientos desordenados y manchados de sangre seca. La escena parecía haber sido congelada en el tiempo, como si el accidente hubiera ocurrido hace horas, pero sin rastro de nadie desde entonces. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida o alguna explicación lógica para lo que veía. Sin embargo, solo encontré silencio y la sensación ominosa de que algo no estaba bien.
Fue entonces cuando noté un detalle perturbador: el calendario en el tablero del vehículo marcaba una fecha que no cuadraba con la realidad. Según aquel calendario, el accidente había ocurrido hace más de 5 años, en la misma noche y en el mismo lugar donde yo me encontraba. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras retrocedía lentamente de la escena. Mi mente luchaba por comprender lo inexplicable, tratando de encontrar una explicación racional para lo que había presenciado. La posibilidad de que hubiera visto una especie de visión del pasado me atormentaba, pero no podía negar los hechos que mis propios ojos habían presenciado. Subí a mi camión y continué mi camino, con el corazón latiendo con fuerza y la mente en un torbellino de pensamientos. Durante el resto de la noche, no pude sacudirme la sensación de que algo maligno acechaba en las sombras de aquella carretera solitaria. Cada curva, cada árbol a la vera del camino, parecía esconder secretos oscuros y antiguos que se negaban a revelarse por completo. Desde aquel incidente, he escuchado historias similares de otros trailereros que han recorrido la misma carretera. Testimonios de encuentros con accidentes fantasmales, donde vehículos destrozados y escenas de tragedia aparecen y desaparecen misteriosamente. Los relatos coinciden en el detalle del calendario, marcando fechas que corresponden a eventos ocurridos hace años, como si la carretera misma fuera un imán que atrapa los recuerdos dolorosos y los reproduce para aquellos que tienen la mala fortuna de cruzar por ahí en la fecha precisa. No puedo evitar preguntarme qué fuerza oscura o presencia sobrenatural habita en esa carretera. Siempre que paso por esa zona en noviembre, siento un nudo en el estómago y una mirada vigilante que parece seguirme desde las sombras. A veces, en las noches más oscuras, creo escuchar susurros indescifrables entre el murmullo del viento y el traqueteo de mi camión. ¿Es posible que la carretera conserve la memoria de tragedias pasadas, manifestándolas de manera fantasmal para los viajeros nocturnos? ¿O hay alguna explicación más terrenal que escapa a mi entendimiento? Aunque trato de apartar esos pensamientos de mi mente, sé que nunca podré olvidar aquella noche y lo que vi en la carretera 57. Ha dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que nunca sanará por completo. Quizás algún día, cuando mi tiempo como trailerero llegue a su fin, pueda encontrar respuestas. Hasta entonces, seguiré conduciendo por las carreteras de este vasto país, con la esperanza de no volver a encontrarme con la carretera de los incidentes perdidos y sus sombras del pasado que se niegan a descansar en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.